Es un gusto, un honor para mí estar presentando esta, esta segunda mesa del, del simposio Violencia, Violencia, Identidad y Territorio, donde tenemos un panel de lujo. Contamos con la presencia de Pietro Ameglio, Juan Mateo Martínez Abarca, y está en el programa Julieta Paula Mellano. Vamos a empezar con la participación del maestro Pietro, que nos va a presentar el trabajo Conflicto por Violencias de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del noviembre de 2019 a abril de 2020, del paro a la toma, una reflexión desde la resistencia civil no violenta. Pietro Ameglio es defensor de los derechos civiles y activista por la paz. Es profesor de la Universidad La Salle en Cuernavaca y ha presentado, y es también profesor del Colegio de Desarrollo y Gestión Intercultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha presentado su trabajo relacionado con la paz en importantes foros internacionales. Es autor de Gandhi, la desobediencia civil, México hoy, un libro sobre la no violencia en México. Es miembro de CELPAC Morelos, del Consejo Latinoamericano de Investigación por la Paz, y ha defendido a ambientalistas y a personas dedicadas a la labor humanitaria en México. Le damos la palabra, maestro, adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan José, y muchas gracias a los organizadores las organizadoras del simposio y por esta oportunidad de compartir con el buen amigo Mateo y también con la colega Julieta un pensar en voz alta, una reflexión que es tan importante para toda la filosofía, pero también para nuestra Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Para mí no es fácil presentar este tema, aunque lo he escrito en muchos lados, pero es algo que me parece importante de enfrentar como comunidad, porque la ha atravesado, la ha afectado en muchas formas, negativas y positivas, y he querido que no sea un tema que quede abajo de la alfombra y como que pasó y retomemos la vida, sino buscar con mucha humildad una pequeña toma de conciencia. Ya son 2 años que pasó este fenómeno casi, el 4 de noviembre del 19 comenzó, y yo creo profundamente en la reversibilidad como un estilo de reflexión, diría Piaget, y quisiera justamente en ese sentido tratar de colaborar sin verdades absolutas, solo con preguntas y reflexiones sencillas, poder transformar mucha información en un poco de conocimiento y también una mayor toma de conciencia, no tanto para que pase o no pase en futuro, sino para que nos ayude a humanizar mejor la realidad en que vivimos, a luchar mejor, a generar cambios sociales, entre comillas, más positivos. Es importante también en esta línea para mí entender que lo que detuvo la toma fue el coronavirus. No fue ningún proceso de negociación, ninguna sesión del grupo de activistas que estaba dentro, ni de las autoridades fuera, sino que se atravesó una situación de pandemia mundial que hizo insostenible por muchas razones mantener un espacio de enorme exposición, como se adujo también en las razones. Entonces, este es un tema importante para la comunidad también, ¿no? Entender que es un conflicto, entre comillas, no resuelto, tal vez en algo transformado, seguramente, y hay que tomar conciencia de eso y enfrentarlo, ¿no? Eh, de inicio son unos 15 minutos, entonces es algo breve. Voy a apuntar algunas cosas, seguro no me va a dar tiempo para apuntar eh, a varias, pero voy a ir desde una lógica de reflexión, prefiero eso a
a correr y querer decir todo y construir un ruido nada más. Es importante, no me voy a meter en tema de causas, pliegos petitorios, el mural que dio origen, entre comillas, como diría Galton, a la punta del iceberg de la violencia directa. No voy a entrar en esa parte. Quiero agregar un poco de rigor científico desde las categorías de la resistencia civil, que es uno de los aspectos que caracterizó la toma y que creo que ayudan a entender un poco, a hacerse preguntas un poco más fuertes. No, repito, con afán de verdades, ni de decir quién está equivocado o no, o sea, de seguir con la polarización, pero de transformar en un poco de conocimiento lo que pasó desde un ángulo. Y me parece importante este ángulo de origen que es así. Tampoco se trata de caerle bien a ninguna de las dos partes. Lo que voy a compartir lo he escrito, lo he hablado también en medios y seguramente a ninguna de las dos partes les gustó en su momento. No tuvimos mucho éxito, aunque tuvimos algo de comunicación, sobre todo con estudiantes que estaban dentro de la toma, muchas de las cuales habían sido alumnas mías, incluso en ese curso que era el que corría en ese semestre del 2019. Es la primera vez que tuve alumnas en un número importante de un grupo feminista fuerte de la facultad. Nunca me había pasado así, pero ellas habían decidido tomar mi clase de cultura de paz y resistencia no violenta justo en ese semestre. Entonces fue una paradoja importante y desafiante. También en ese semestre, un equipo del PAPIME que tenemos en la facultad desde hace años, de estudiantes muy valiosas y valiosos, habíamos dado a conocer públicamente, por el apoyo también de la dirección de la facultad, un avance investigativo acerca de las violencias en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se entrevistó al 10% de la población escolarizada, dividido en ese porcentaje por carreras, o sea, algo importante, una muestra importante, que hubieran sufrido violencia en forma directa, no por terceros, sino directa, que fue un cuarto de las entrevistadas, que fueron casi 900, y el 40% que había resultado eran formas de violencia de género, y el 20% de abuso de poder en el año 2017, porque la encuesta se hizo en el primer semestre del 18. Entonces, esto es importante en este sentido porque nos da la pauta que desde antes teníamos una enorme preocupación por el tema de las violencias en la facultad. No es de que se me ocurre este tema de la toma solo por la coyuntura. Llevábamos varios años en experiencias investigativas, también con los vendedores del aeropuerto habíamos hecho un sondeo respecto a formas de lo que en la facultad se llamaba violencia, a partir de las clases y de los seminarios que tenemos, también con el PAPIME. Entonces, esto es importante porque quiero que se entienda que no hay una improvisación sobre el tema o un arribismo. Paso rápido, porque con los tiempos, a algunas preguntas y reflexiones puntuales, repito, desde el ángulo de la teoría de la resistencia civil. Y una primera puntualización que me parece importante y que es casi un inobservable social, es que la base de la resistencia civil tiene que ver en la acumulación de fuerza moral. Si no se entiende esto, no se puede avanzar mucho porque en general existe la idea casi mágico-religiosa, fetiche, de que la base es la acumulación de fuerza material. Entonces, tomo algo y tengo mucha fuerza material. Eso es bastante ingenuo epistémicamente y en la lógica de
la lucha de poder de la resistencia civil. Sin embargo, es muy importante partir de este punto. La causa no otorga mecánicamente fuerza moral. Es una de las mayores ingenuidades que cometemos en las luchas sociales, todos, me pongo en primer término, de creer que como tengo una causa justa, todo lo que hago es justo y es positivo o viene encubierto por la causa. Esto tiene un talón de Aquiles muy grande, que es la relación entre el fin y los medios, que es el verdadero origen de la fuerza moral, no la causa, no el fin, sino la relación entre el fin y los medios. Y a la larga, esta relación, que es la que otorga legitimidad y fuerza moral, aflora. Aflora en la población periférica, aflora en el orden social y aflora en los grupos enfrentados. Otro elemento, trato de avanzar rápido, tiene que ver que la no violencia o lo pacífico, la paz, entre comillas, no es la única lógica por la cual se lucha. Y esto es muy importante. Yo estoy haciendo un análisis desde ciertas categorías de la resistencia civil no violenta o pacífica, como se llama en México. Pero no es la única lógica para analizar una lucha social. Y es una de las cosas importantes en el conflicto de la facultad. Las lógicas que se enfrentaron en ninguno de los dos casos, en principio de los dos grupos más enfrentados, pasó por la no violencia activa o por la construcción de paz desde la cultura de paz no violenta. El grupo llamado de mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras utilizó muchísimo más una lógica de lo que muchos autores llaman el anarquismo insurreccional. Y eso hay que conocer, hay que saber, porque si uno cree ingenuamente que es una acción de un grupo de estudiantes, mujeres de la facultad indignadas por la violencia de género, y no aborda la lógica por la cual lucha, sería de una ingenuidad total. Esto, por supuesto, a las chicas no les gusta, no les gustó en su momento, pero nos teníamos, o nos tenemos, no sé, con algunas mucho afecto y mucho respeto y pudimos discutirlo. Pero ellas lucharon desde una determinada lógica cruzada con otras. Y la autoridad luchó desde una lógica institucional, legal, legalista, burocrática. Y es otra lógica. Esa no es la lógica de la no violencia y la construcción de paz. No tiene nada de malo, simplemente hay que entender las lógicas desde las cuales se da el enfrentamiento para no caer en prejuicios o en estigmas equivocados. Okay. Una tercera cosa que me parece importante es el hecho que, y tiene que ver con el inicio de la forma de lucha, que en menos de 12 horas se pasó de un paro a una toma. Esto parecería algo menor, pero es algo fundamental para quien hace un análisis teórico y práctico de un conflicto social. El paro es una acción que se engloba dentro de lo que se llama la no cooperación, como la huelga, el boicot, el ayuno. Tiene que ver con dejar de normalizar algo y es una acción muy importante, es una acción de nivel alto en la resistencia civil, es proporcional a la violencia de género, de abuso de poder, a las violencias en la facultad. O sea, tiene una radicalidad moral importante. Y el paro en la facultad, y este es otro aspecto importante, tiene una práctica continua, casi a veces rutinaria, que en los últimos años no pone nervioso a nadie, ni a las autoridades, ni a los estudiantes, no solo los que paran. Hay muchas experiencias permanentes de paro, bastante normalizado, que dura 2, 3, 5 días, y luego se retoman las actividades. Los últimos años ha habido la variable de la idea de paro activo, no solo no ir, sino tratar de organizar actividades dentro de la facultad reflexivas
sobre el problema que se enfrenta, con maestras, maestros, me ha tocado muchas veces, solidarios que dan clases o sesiones internas. Ok, ese es el paro. Pero el problema en el conflicto de la facultad, y es una primera vuelta de tuerca, es que menos de 12 horas, por situaciones que ahora no voy a analizar y que para mí no justifican para nada el tema de lo que sigue, es que se pasó a una toma. La toma es una acción de desobediencia civil, no es una acción de no cooperación. Quien está en temas de resistencia civil tiene que tener muchísima claridad de la diferencia entre un paro y una toma. No es una cuestión de estado de ánimo, ni de que si el director no peló mi asamblea o me contestó mal o no se presentó, o si se tapó un mural entre dos mujeres que se besaban, pues por eso hago una toma. La toma tiene una enorme complejidad porque además se enfrenta un proceso de desobediencia civil, que es un tema clave que tiene que ver con la legitimidad y la legalidad en el pico más alto de la resistencia civil. Y además quiero agregar un detalle que es muy importante en el tema de la fuerza moral y del análisis de la facultad, que es así. Toma día 1 es diferente a toma día 3, diferente a toma día 10, diferente a toma día 30, diferente a toma día 90, diferente a toma día 150. Esto que parece una ingenuidad es el inobservado social más grande de los grupos para mí de la toma, pero también de los externos, porque ambos fueron parte de un mismo proceso. Y aquí es importante porque la duración de la, o sea, la acción no es toma día 1, toma día 3, toma día 30, necesita apellido para entender la variable de la fuerza moral, la variable del desánimo y la variable del estado comunitario. Porque, y entonces aquí viene otro elemento importante en la forma de trabajo del anarquismo insurreccional, que no tiene nada de malo, es claro y transparente, donde el paro es una acción colectiva asambleística en muchas cosas, donde la comunidad participa, se involucra, hay clases, acciones, hay cosas comunitarias. La toma, en este caso, además, fue una acción de una pequeña célula, de un pequeño grupo que tuvo apoyo de una red nacional también de grupos similares, de alguna red solidaria también dentro de estudiantes de la facultad, aunque quieran hacer creer muy mínima, muy pequeña, pero dio para mantener la toma, y eso por un lado eficienta la toma, porque evita la penetración, evita la discusión de asambleas internas si seguir o no otro día en la toma, pero por otro lado limita totalmente el espacio de participación comunitaria, que es uno de los grandes fenómenos que se dio en este proceso de lucha social interno en la facultad. La casi nulo involucramiento de sectores amplísimos de la facultad que no tuvieron más que mirarse unos a otros y decir, ¿y cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo abrir un espacio de diálogo? Y ambos grupos construyeron un encierro similar. Y este es otro tema, un sexto, séptimo tema que quiero poner, que es muy importante en el análisis. Aunque los dos bandos en pugna, entre comillas, partes o grupos, tenían principios y aparentemente lógicas opuestas, sin embargo, en la construcción del encierro se encontraron perfectamente. O sea, ambos grupos trabajaron en una forma de encierro ajeno a la comunidad brutal, a partir de una enorme desconfianza y miedo mutuos, que es algo para profundizar muchísimo. No digo ni que esté bien ni mal, pero es un hecho objetivo
que creo que a la inmensa mayoría de estudiantes y profesores nos pasó alrededor con cuánta gente hablábamos. Nadie podía entrar, opinar, agregar nada a lo que estaba dentro de la facultad, y a lo que estaba afuera, aún profesores como uno mismo, no había modo de construir un espacio, más que cada 2 meses una asamblea gigante en un auditorio con 200 profesores donde era imposible oírse uno a otro, y eso no son espacios de mucha reflexión colectiva. Entonces, en ese sentido, y creo, Juan José, hay un tema de tiempos, ¿no? No sé si por la mirada. Quiero apuntar una cosa ¿Cuándo más. puedo cerrar, ¿Eh? maestro? Cuando pueda cerrar, maestro, adelante. Sí. Hay otra variable fundamental que quiero agregar al tema del encierro, que es el tema del manejo de tiempos. Para mí, me pareció, eso es quizás la variable que más me indignó de los dos bandos. Para mí, aún con toma, esta huelga a fin de noviembre del 2019, esta toma no tenía ninguna razón de ser. Escribí un artículo en un medio grande que decía, dígame una sola razón para que siga la toma, porque ya hubo un pliego petitorio muy valioso, la autoridad adelantó avances en algunos puntos, y quien negocia y está en un conflicto social sabe que no va a lograr todo en 3 días. Entonces, se había iniciado un proceso de resolución, y la pregunta era si la toma ayudaba o no a ese proceso de resolución, de transformación. Esa es una pregunta, no la voy a enfrentar ahora. Pero el tema de los tiempos para mí fue una de las cosas más indignantes que vi, la laxitud de responder 2 semanas después a un pliego petitorio, de decir, me voy a tomar tiempo para estudiar las respuestas y posibilidades, y pasaban 2, 3 semanas y 12,000 personas paralizadas. Es uno de los ejemplos más grandes de egocentrismo que he visto en lucha social. Y cito 2 casos como para terminar, que me parecieron increíbles. Uno, cuando se reúne el Consejo Universitario en febrero para estudiar una serie de puntos que estaban en el pliego petitorio, muy valiosos e importantes, y hay un punto que no se aprobó sobre un cambio legal en el tema de la violencia de género a nivel UNAM, que no me acuerdo si era el artículo 98 o 99, y se dejó para el siguiente consejo universitario. Yo escribí un artículo diciendo, oigan, no se puede hacer un consejo extraordinario viendo que el siguiente consejo universitario es a fin de marzo. Estábamos hablando de inicios de febrero, un mes en que era 200% seguro que las chicas del MOFIL no iban a levantar la toma si no se aprobaba el 98 o el 99, y estas personas del Consejo Universitario fijan el siguiente consejo un mes después. Entonces, un mes gravísimo para mí. Ante situaciones extraordinarias hay que tener mecanismos extraordinarios e inmediatos de solución. No se puede trabajar burocráticamente que el consejo se reúne, no sé, el tercer jueves de cada mes. Entonces pasó un mes. Y otro que para mí es una foto muy importante, y lo voy a dejar así porque es muy fuerte, es respecto al MOFI, al otro bando, que es así. Yo estuve en el diálogo del 15 de enero en la facultad, abajo en los pilares, porque tenía mucho interés en asistir. Y ahí vi muchas cosas, y también vi mucha gente de dentro y no de la facultad, porque las conozco. Y vi algo que me llamó mucho la atención. Hacia el final del diálogo se plantearon los puntos y se dice, ¿cuándo nos volvemos a reunir? Y el director de la facultad, en un acto que realmente aprecié mucho, dijo, mañana. Así, de hígado. Y las chicas y muchos grupos se burlaron de él. Y ahí yo dije, no, aquí es otra cosa, porque cuando uno lucha de veras y negocia, que el adversario le diga mañana es lo que más quiere, porque uno quiere apurar, no alargar los tiempos. Entonces, a mí me pareció increíble que el grupo de la toma no tomara al pie de la letra la frase del director y lo arrinconara, entre comillas, para lograr ya las demandas sustantivas. Entonces, en el manejo de los tiempos, para mí hubo una enorme irresponsabilidad
de los dos conjuntos amplios, no solo de los dos bandos de la facultad, amplios, porque cité al Consejo Universitario, que es la UNAM, y fue tremendamente dañino y alargó un conflicto 5 meses, que si no es por el coronavirus, dejo la pregunta si se hubiera levantado la toma hoy. Ahí la dejo porque después abordo otras cosas. Ya. Muchas gracias, Pietro. Excelente exposición. Vamos primero a escuchar a Mateo y ya después vemos las preguntas y la discusión, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora al trabajo de Mateo Martínez Abarca, La insurrección antineoliberal de octubre de 2019, violencia de Estado y horizontes para las luchas sociales en Ecuador. ¿No? Mateo es filósofo, analista político, escritor ecuatoriano, licenciado en filosofía por la Universidad Pontificia Católica de Ecuador, maestro en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es candidato a doctor en filosofía por nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Adelante, Mateo, te damos la palabra. Tienes 15 minutos. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto realmente estar aquí, verles de nuevo, queridos amigos y amigas, querido Pietro, querida Mariflor, querido Kabir. Como ustedes saben, hace exactamente un año, pues, se canceló este simposio por razones que todos conocemos y yo había planteado el tema hace un año de conversar acerca de lo que había acontecido en Ecuador en octubre del 2019, de la insurrección antineoliberal que había acontecido justamente hace 2 años. Sin embargo, me doy cuenta de que si bien hace un año me había propuesto la tarea de presentar en este simposio este balance de la insurrección antineoliberal de octubre del 2019, que tomando en consideración varias formas de violencia de Estado a las cuales fue sometida la población como parte de un intenso programa de ajuste neoliberal que viene efectuándose aquí en mi país desde ya hace y hablar también un poco de las estrategias de respuesta, de solidaridad y lucha que han sido planteadas desde los sectores populares para enfrentar este programa, pues ya ha pasado un año más. Entonces ahora es necesario hacer una especie como de balance de lo que ha acontecido en los últimos 2 años a partir de ese momento y observar que los conflictos que dieron inicio a este proceso de insurrección popular contra la aplicación de las medidas neoliberales continúan plenamente y no solamente eso, sino que algunas de las condiciones de violencia actuales inclusive se han vuelto muchísimo más fuertes contra la población. Entonces, para empezar, quería decir que, bueno, cuando nos hubiéramos encontrado para hablar de estas cosas, habían transcurrido algo así como 7 meses desde el inicio de la pandemia y el panorama pues era bastante desolador aquí en Ecuador. Actualmente yo estoy en la ciudad de Guayaquil, que fue una de las ciudades más golpeadas por la pandemia. Ustedes tal vez se acuerdan de que en el mes de marzo del 2020, pues aquí inclusive en las calles habían cuerpos de personas que se estaban descomponiendo porque no lograban tener ninguna atención en los hospitales. Entonces, si bien las movilizaciones de octubre del 2019 lograron en un inicio contener y derrotar inclusive al gobierno, colocarle un poco contra las cuerdas y lograr la suspensión temporal en la aplicación de que fueron las que dieron lugar a las movilizaciones, la situación de emergencia sanitaria permitió una recomposición de alguna manera de la iniciativa política del gobierno
lo cual a la larga, a la postre, permitió un giro de 180 grados en la correlación de fuerzas y produjo o condujo más bien a la aplicación definitiva de las medidas del programa de reforma neoliberal y a una especie de derrota de los sectores populares. Como ustedes se acordarán también, en octubre del 2019 las movilizaciones de Ecuador en alguna manera tuvieron muchísima influencia en lo que pasaría en otros procesos regionales que primero acontecieron en Chile y que actualmente, bueno, luego de 2 años han conducido a la conformación de una asamblea nacional que va a transformar y a reformar la constitución heredada de la dictadura de Pinochet. Y bueno, también más recientemente en Colombia, en donde a lo largo de todo este año continúan, inclusive hasta el día de hoy, se han producido una serie de protestas populares contra el gobierno por el deterioro de las condiciones de vida de la población. Entonces me pregunto hoy, un poco a 2 años de ese octubre tan importante que vivimos nosotros, no solamente en Ecuador, sino en otros países como Chile, ¿por dónde podemos empezar como a pensar o a más o menos a narrar la experiencia que hemos vivido nosotros a lo largo de estos 2 años, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre que hay que empezar por lo más reciente, ¿no? Tratando como de ir a contrapelo de los acontecimientos para buscar o quizá una esperanza en medio del sinsentido y violencia en el cual nos encontramos. Tal vez ustedes habrán visto en las noticias de los últimos días que justamente aquí en la ciudad de Guayaquil, en donde me encuentro yo ahora, hubo un motín carcelario que terminó en masacre. Más de 119 personas fueron asesinadas, 70 heridas, y detrás de todo, por supuesto, la irresponsabilidad absoluta de un Estado que es quien debe garantizar la seguridad de toda persona que se encuentra dentro del sistema de rehabilitación social. O más bien habría que decir responsabilidad en vez de irresponsabilidad, porque solamente este año en Ecuador van más de 230 muertos en las cárceles, siendo este el tercer motín en menos de 10 meses. Y en cuanto a número de víctimas en toda la historia carcelaria de América Latina. Ni siquiera está claro, hoy por hoy estamos martes, a una semana de que inició el motín en la penitenciaría del Litoral, que es como se conoce al centro de rehabilitación, ni siquiera está claro si ha concluido. Y a unas pocas cuadras de aquí, de donde estoy yo, pues que en donde se encuentra la penitenciaría, todavía existen incidentes en este momento y la violencia continúa, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en estos días, así y también en los motines anteriores a lo largo de este año, son imágenes de una violencia y una crueldad extrema que terminan volviéndose en alguna medida en espectáculo gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación. Ustedes en México están familiarizados con esta. México también vive desde ya hace algunos años situaciones de violencia similares. En el caso ecuatoriano, circularon por los medios de comunicación y redes sociales imágenes de presos decapitados, desmembrados, quemados, ¿no? Y sabemos, gracias a Debord, que ese espectáculo de violencia es más o menos la cristalización de un sistema de relaciones sociales y que existe también en la sociedad una especie de goce sanguinario en el consumo de la violencia ejercida sobre el cuerpo de los otros, que, siguiendo a Horkheimer y Adorno, no es más que una especie de crueldad organizada que tiene como objetivo construir un discurso por vía del terror destinado a paralizar y quebrantar toda resistencia ante el tipo de relaciones sociales existentes. Al mismo tiempo, lamentablemente, aquí en Ecuador todavía no se han estructurado a esta hora redes de solidaridad
con los presos muertos, a diferencia de otros países y otros casos en donde inmediatamente la sociedad civil empieza a organizarse y a demandar justicia, como por ejemplo en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en donde inmediatamente hubo una reacción de la sociedad, pues exigiendo que sean presentados con vida y bajo la consigna de vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Aquí en Ecuador, los muertos están siendo deshumanizados en un grado inconcebible e inclusive existen voces que piden que no solamente el Estado no controle la situación, para que justamente las masacres continúen y a criterio de algunos, pues liberar de esta lacra social, entre comillas, como son definidas las personas privadas de la libertad, ¿no? En tal sentido, es casi como si se hubiera instaurado en el Ecuador una especie de sistema de ejecución sumaria de personas que se encuentran en las cárceles, que la gran mayoría están detenidas por delitos menores. Inclusive hay gente que terminó asesinada en el motín carcelario, que estaba presa por haberse robado un celular. Había gente que no había pagado pensiones alimenticias a sus hijos, es decir, gente que no tenía, que no tiene suficientes recursos económicos, o por definirlo en términos más sencillos, los pobres. El sistema de rehabilitación social ecuatoriano se transforma en una especie de maquinaria que lo que hace es gestionar hoy por hoy la muerte de sectores empobrecidos de la población. Pero yendo un poco más hacia atrás, solamente en esta semana, aquí en Ecuador, pocos días antes de que acontezca la masacre, el gobierno actual envió al legislativo un proyecto de ley urgente en materia económica con el objeto de reformar algunos elementos de la legislación laboral y tributaria del país. Este proyecto es parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es justamente el que viene implementándose desde finales del 2018 y del cual son parte algunas de las medidas que causaron la insurrección de octubre del 2019. Entre los elementos más descabellados del proyecto actual, que ventajosamente fue rechazado en la Asamblea, pero que va a volver a ser enviado por el gobierno, se postula la creación de un régimen laboral alternativo que coexista junto al Código del Trabajo actual, con el fin de privar a grandes sectores de la población de varios de los derechos y conquistas laborales que se encuentran en él. Por ejemplo, el proyecto sostiene, ustedes se van probablemente a reír, pero así es un poco la locura neoliberal, que los trabajadores deben indemnizar a los empleadores en caso de despido con base a una supuesta falta de probidad del trabajador en sus tareas laborales. Es decir, si el empleador juzga que el trabajador no tiene suficiente probidad, así de subjetivo, pues se le puede despedir y el trabajador le tiene que indemnizar al empleador por esta causa de despido. Otros temas que se incluyen en las reformas es que la jornada laboral se amplíe hasta 12 horas diarias seguidas, lo cual manda al traste las conquistas laborales preexistentes de 8 horas de jornada laboral. Ustedes imagínense, aumenta 4 horas de jornada laboral. Es realmente un retroceso histórico en materia de los derechos de los trabajadores. Asimismo, el proyecto dice que si hay reducción en los ingresos de la empresa o distintos negocios, el empleador puede reducir la jornada laboral y el salario de los trabajadores hasta en un 50%, así como los aportes a la seguridad social. Entonces, de repente a la empresa o negocio no le va bien, entonces el empleador baja el salario 50%, le baja la jornada laboral y baja también los aportes a la seguridad social a su criterio, ¿no? Lo mismo, se simplifican los despidos e inclusive se permite la contratación de menores de 15 años, quienes tendrían 1 hora para realizar actividades de estudio y educación. Adicionalmente, por si no fuera poco, en el proyecto
de ley, que es parte de este proceso continuo de reforma neoliberal en el cual estamos en el Ecuador desde hace más de 2 años, se aumentan los impuestos proporcionalmente de acuerdo a los ingresos. Y de estos se incrementa en un porcentaje de 1965% para la mayoría de la clase media que gana en Ecuador hasta $2,000 al mes, mientras que los sectores con mayores ingresos, superiores a los 10,000 mensuales, apenas tienen un incremento del 49%. Por estas y otras razones, varias organizaciones de trabajadores han denunciado que se trata de una grave ofensiva que deteriora las condiciones de la mayoría, favoreciendo al empresariado y a los sectores más ricos. En medio de toda esta situación, que no puede definirse de otra manera que a través del concepto de violencia, Ecuador atraviesa por un momento de migración forzada como consecuencia del deterioro de las condiciones de vida. Según datos oficiales del Estado ecuatoriano, entre el 2018 y el 2019, de los ecuatorianos que viajaban a Estados Unidos a través de México, su no retorno se incrementó 12 veces. Solamente en el primer semestre del 2021, que es también el periodo en que México anunció el restablecimiento del requisito de visado para ecuatorianos, el no retorno de viajeros se incrementó en 98% en relación con el primer semestre del 2020. Solamente entre enero y septiembre de este año, más de 111,000 ecuatorianos viajaron a México, pero solo 42,000 retornaron. Los restantes 69,000 se quedaron en México tratando de cruzar con Estados Unidos. No es de extrañarse, obviamente, que las cifras de ecuatorianos detenidos ya en Estados Unidos por haber ingresado al país a través de la frontera mexicana se hayan incrementado. Nomás hasta septiembre, hasta el mes anterior, habían detenido a más de 62,000 migrantes ilegales ecuatorianos. Entonces, es clarísimo que las causas para esta oleada migratoria se vuelven más visibles si consideramos justamente el momento de inicio de aplicación del programa de reforma neoliberal, que ha tenido un correlato de deterioro notable de las condiciones de vida de la población en el país. Por ejemplo, ha habido un aumento del 6.7% en la pobreza desde junio del 2020 hasta junio del 2021 y de un 5.2% en la pobreza extrema. Asimismo, aumenta la tasa de subempleo y de desempleo, y según las mismas cifras oficiales se han perdido más de 700,000 empleos formales entre marzo del 2020 y marzo del 2021. Por supuesto, los dos gobiernos sucesivos que han estado en el país, el último gobierno acaba de asumir funciones en el mes de mayo, han achacado estos efectos en la situación de la población, tanto a la crisis económica, pero sobre todo a la pandemia, la cual ha terminado siendo utilizada no solamente como justificación, sino inclusive como un instrumento de guerra política. De hecho, el año pasado, cuando todavía estaba en funciones del gobierno de Lenín Moreno, se dictaron 3 estados de excepción utilizando la pandemia como justificación, lo cual permitió al gobierno dictaminar varios confinamientos sanitarios y toques de queda muy severos que le permitieron aplicar con mayor efectividad el programa de reformas neoliberales que había sido contestado en octubre de 2019, esta vez sin encontrar mayor resistencia social, porque evidentemente si existe un toque de queda y todos están confinados por la pandemia, pues es imposible movilizarse en rechazo a las medidas del gobierno como aconteció en octubre del 2019. Es decir, la pandemia fue instrumentalizada, fue convertida en una herramienta política para liquidar la resistencia social, sobre todo del movimiento indígena ecuatoriano, que como ustedes saben es uno de los mayores y mejor organizados de América Latina.
Ustedes tal vez se acuerden de que entre marzo y abril del 2020, apenas un mes luego de que iniciara más o menos la pandemia en la mayoría de países de América Latina, aquí en la ciudad de Guayaquil, en donde estoy yo, los cuerpos de los muertos se apilaban por centenas en las calles de la ciudad y luego en contenedores refrigerados. Los hospitales del sistema de salud pública y también del sistema privado de salud no tenían suficientes camas y ni siquiera tanques de oxígeno para atender a los pacientes, y en algunos casos ni siquiera se podía conseguir paracetamol, que era en ese entonces uno de los pocos medicamentos que se utilizaba para mitigar de alguna forma los efectos del virus, ¿no? Hasta el día de hoy, muchos de los muertos que hubieron durante esos días no han podido ser siquiera identificados y entregados a sus familiares, pues el Estado ha sido ineficiente hasta en la gestión necropolítica del proceso de la muerte, parafraseando un poco al filósofo Achille Mbembe. Tampoco en el reciente motín carcelario ha sido capaz de encontrar la identidad de los muertos que estaban presos bajo su responsabilidad. Aunque el Estado ecuatoriano reconoce oficialmente 32,000 personas fallecidas por el COVID, datos más creíbles del Observatorio del COVID señalan que existe un exceso de fallecimientos de más de 76,000 personas entre 2020 y 2021. Esto quiere decir que las cifras reales de muertos en el país por efectos de la pandemia estarían alrededor de las 100,000 personas. Ustedes saben que la población de Ecuador es bastante menor a la de México, pero estas cifras, nuestro número de población son bastante altas, ¿no? Entonces, pensando en clave de aquel célebre trabajo de Spivak, quizás sería necesario readaptar los términos y preguntarnos actualmente si pueden hablar los muertos, ¿no? ¿Qué nos dirían los muertos? Quizá la respuesta está en quienes hablan por ellos a través de la lucha. A 2 años de la insurrección de octubre, el conflicto social provocado por el avance de la reforma neoliberal sigue latente. Es solo que 2 años más tarde no son solamente ya 11 muertos que fueron los que dejaron las protestas, sino los miles de muertos que no recibieron atención adecuada como consecuencia de la criminal política económica instaurada durante la pandemia, los miles de migrantes que no regresan, los presos muertos en las estudiantes, campesinos, mujeres y trabajadores cada vez más precarizados. Es tan absurda la lógica de aplicación de las medidas de ajuste neoliberal que justamente mientras las personas estaban muriendo en las calles de Guayaquil y en otras ciudades del país, el gobierno, en vez de destinar recursos para enfrentar la crisis sanitaria, decidió hacer un pago de bonos de deuda por alrededor de 350 millones de dólares. Es decir, esos recursos que se necesitaban para comprar oxígeno, para comprar medicinas, para poner más camas en los hospitales, se fueron directamente hacia afuera para este pago de deuda externa, que era justamente el que permitía que el Fondo Monetario Internacional continúe entregando recursos al Estado ecuatoriano como parte de los acuerdos que finales del 2018. Entonces, hay aquí una lógica perversa en la cual se conectan todas estas cosas que yo les estoy intentando narrar. Aquí han pasado muchísimas más, por supuesto, pero de manera muy sucinta. Todas estas cosas son formas de violencia que son, digamos, que ha sido instaurada contra la población como parte de la aplicación de este proceso de acuerdo y de reforma neoliberal. Apenas del día de ayer, para que ustedes vean cómo las cosas se mueven sumamente rápido acá en el Ecuador, el gobierno y los representantes del movimiento indígena se reunieron en una especie de mesa de diálogo, intentando encontrar alguna forma de acuerdo ante los conflictos sociales que vienen acumulándose desde hace más de 2 años. Como ya esperaban
el resultado fue negativo porque el gobierno les dijo a los indígenas que no va a ceder en lo más mínimo en el proceso de reforma y de ajuste neoliberal. Por su parte, el movimiento indígena y las organizaciones de trabajadores, de mujeres y estudiantes, como reacción frente a este diálogo fallido con el gobierno, es necesario decir que no es que los movimientos sociales se movilizan porque sí, sino que es un proceso en el cual ellos encuentran que no hay respuesta por parte del Estado ante las demandas que son motivo de los conflictos sociales. Pues estos movimientos se han declarado en una asamblea permanente que en los próximos días va a decidir cuál va a ser la estrategia para las próximas semanas y meses. La situación en Ecuador actual es de franco deterioro político, económico y social. Justamente hace 1 o 2 días también salió pues esta investigación de los Pandora Papers, en la cual se revela que el presidente actual ecuatoriano pues evidentemente es uno de los grandes evasores fiscales del continente. Y claro, vuelvo a decir, todo esto se conecta, ¿no? Porque gente que representa pues los intereses de los sectores más ricos aquí en el país y que está impulsando este programa justamente para favorecerles, y al mismo tiempo es un presidente que evade, digamos, impuestos. Le pide a la población, le sube los impuestos a la población, sobre todo a la clase media, pero él mismo no paga impuestos. Tiene todos sus recursos en paraísos fiscales, ¿no? Entonces, situación, ¿no? Que es, como ustedes ven, matizada por una cantidad de elementos y de conflictos que van acumulándose a lo largo del tiempo, parece no existir políticamente otro camino para los sectores populares que el de la movilización, que el del levantamiento popular, pues están siendo objetos de un grado muy alto de por vía de elemento de la represión, puesto que luego de octubre del 2019 hubieron cambios en los términos de la doctrina de seguridad del Estado, que ahora considera las protestas como un grave problema de seguridad a nivel interno y a los actores movilizados como parte de una insurgencia que podría incluir en riesgo la existencia misma de la República. Puestas así las cosas, ya un poco para concluir, es casi como si todos estos hechos nos narraran una situación de guerra en curso contra la población, realizada a través de distintos tipos de violencia que tiene como trasfondo la optimización de los mecanismos de acumulación capitalista, que son el núcleo, como sabemos, de todo proceso de reforma neoliberal. Aquí ni siquiera he entrado a conversar sobre el tema del extractivismo, los conflictos socioambientales, que también son parte de este proceso de reforma. Tampoco he hablado sobre las privatizaciones. He tratado solamente de tocar un poco la punta del iceberg de las formas más violentas que están siendo aplicadas por sobre la población en este momento. Espacio para la esperanza, pues en Ecuador los movimientos sociales tienen ya experiencia bloqueando procesos similares, por ejemplo, durante la década de los 90, cuando aconteció uno de los ciclos de movilización y protesta más potentes en América Latina. Nos encontramos evidentemente en un momento similar, aunque las como si se hubiesen desatado algunos de los nudos que de alguna manera contenían en este país los conflictos dentro de un marco más o menos pacífico institucional. El movimiento indígena en Ecuador tuvo resultados sumamente importantes, siendo
mejoradas, inclusive grande dentro de las instituciones del Estado, todavía la situación no logra por decantarse para un lado u otro. Y teniendo en consideración lo que pasó en Colombia o lo que sigue pasando en Colombia, nosotros creemos que estamos a las puertas de un escenario de violencia incrementada potencialmente contra los sectores populares acá en Ecuador. Eso como para empezar un poco la conversación, contarles de esta experiencia que tenemos acá y agradecerles mucho por la escucha. Muchas gracias, Mateo. Te agradecemos. Buen trabajo. Nos alumbra sobre lo que está sucediendo en Ecuador. Vamos ahora a la ronda de intervenciones y de preguntas, ¿no? No sé cómo sea esto en Facebook, staff, si haya algunas, si no podemos abrir el micrófono entre nosotros también, ¿no? No sé si alguien ya quiera comentar algo. Sí. Adelante, doctora. También, no, yo no sé, se me ocurre que quizá sea interesante que los dos ponentes, si tienen alguna pregunta uno al otro, que se pregunten entre sí para después abrir la posibilidad de otros. No sé, como ustedes vean, o mejor al revés, no sé cómo vean. Pero bueno, si no se animan, entonces yo sí quiero. Lo que pasa es que lo mío es un poco largo porque tiene que ver con los problemas que hubo de audio con Mateo, que no sé, que en la última parte de tu exposición, Mateo, hubo muchos cortes de audio. Y justo cuando, para mi gusto, estabas diciendo cosas de las más interesantes, entonces yo en realidad te voy a preguntar algunas cosas sobre eso, pero antes, yo quisiera comentarle algo a Pietro. Bueno, quiero decir que las dos exposiciones para mí son fundamentales. Yo creo que es justo el tipo de trabajos que a mí personalmente me interesa. Entonces estoy muy encantada con esta mesa. Y, y lo que Pietro cuenta me parece fantástico. Bueno, yo lo viví personalmente tanto cerca de Pietro, de su grupo, como cerca de la facultad. Y pues sí, es en realidad una experiencia fuerte, muy dura, digamos, en algunos sentidos. Y, eh, y entonces, bueno, a mí me gustaría nada más comentar o preguntar dos cosas. En primer lugar, me quedó la duda acerca de este proceso de cambio de las tomas, ¿no? Que van cambiando según el tiempo que va transcurriendo. Una duda que tengo, así totalmente técnica, es si estos cambios son regulares desde tu experiencia o desde la teoría que tú conoces, son cambios regulares o son cambios aleatorios, es decir, que no siguen una pauta regular, como tú decías, de auge, de inicio, de auge y después de deterioro, de caída por cansancio y tal. Si esto es regular o puede ocurrir otras, o suelen ocurrir, digamos, pueden ser diferentes estos procesos. Y por otro lado, pues ya nada más una pregunta que es, bueno, que no se puede responder concretamente, pero sí, ¿cuál es tu interpretación de que en este movimiento no haya habido una capacidad, digamos, de diálogo? Es decir, si esta perspectiva anarquizante desde la cual se colocan o se colocaban las MOFIL implica la ausencia de diálogo, porque en algunos casos me han dicho que sí,
que hay los nuevos movimientos sociales del mundo que tienen estas características que tiene un nombre, algo así como poder negro o algo así, que no valoran el diálogo como un instrumento de la lucha. Bueno, esa es la pregunta para Pietro. Y para Mateo, justo al final, bueno, yo por un lado te agradezco y por otro lado, de verdad te doy mi más sentido pésame porque realmente la situación no puede ser peor. Bueno, siempre puede ser peor, pero es terrible, ¿no? Después, como tú decías, de la esperanza que hubo tiempo atrás, de repente que la cosa se haya caído así, y aparentemente por culpa de la pandemia, bueno, a mí me pone los pelos de punta. Pero hacia el final tú estabas hablando de dos temas que son muy importantes y se cortó. Y entonces estabas hablando justamente de medidas que se tomaron en contra de la movilización posible y que se le llamaba algo así como insurgencia que pone en riesgo la República y entonces esto va en contra de la movilización, de la toma de las calles, pero eso no quedó muy claro, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también hablaste de que había cierta esperanza a pesar de todo, y ahí no se te escuchó nada. Y justo es pues, lo más importante para sobrevivir, ¿no? Tener esa esperanza. Entonces, si nos puedes comentar un poquito más eso, porque te digo, no se escuchó bien. Y ya eso es todo. Pero sabes que estoy con muy mala conexión y ahora tampoco puedo escuchar tu pregunta, entonces si después de que conteste Pietro me la vuelves a hacer, te agradezco mucho. Voy a tratar de conectarme con mi teléfono para ver si mejora la conexión. No sé si ¿tú tienes preguntas, Cap. Sí, un poco va por lo mismo, no le iba a decir, pero lo repito porque no oíste, cómo de esta crueldad organizada se pasa a la esperanza, ¿no? Creo que más bien iba por allí. Y para el maestro Pietro, que hablaba de, de dudas, ¿no? De plantear dudas, hay ciertos adjetivos aplicados a ambas partes, ¿no? Anoté, por ejemplo, responsabilidad, egocentrismo, que en principio estoy de acuerdo, ¿no? O sea, la verdad es que, o sea, sí me parece una irresponsabilidad que el Consejo Universitario siguiera con su agenda como si nada, sí me parecía grave, eso no es que no esté de acuerdo, ¿no? Grave que las MOFIL, ante un llamado como de mañana, dijeran, no, pues atrasemos. Y a otro adjetivo que es así, no lo dijo el profesor Pietro, lo pongo yo, pero que yo diría que es irracional, porque dentro del espíritu de lo que nos exponía, pues sí venía esto como de que van contra sus propios intereses ambos grupos, ¿no? ¿Cómo podría apostar al diálogo en esta cuestión de racionalidad, ¿no? Cuando ambas partes parecen estar en contra de su propio interés, ¿no? De lo que dicen buscar, y también preguntar, pues si no habrá que buscar más allá de los intereses que dicen en ambos grupos, ¿no? Porque aquí esto, más que ser irracionales, lo que sospecho es que las dos partes traen una agenda que no están explicitando. ¿Quién le va primero? Como quieran, si quieres tú primero, Mateo, como quieran. Yo aquí estoy, ¿eh? Nada más Bueno, con problemas de video. Sí, yo me pasé ya pues al teléfono para tener mejor conexión. No escuché un poco tu pregunta, Mariflor, pero infiero que tiene que ver un poco con
con el tema de qué esperanza existe, digamos, en medio de toda esta situación que evidentemente es sumamente grave actualmente acá en Ecuador, ¿no? Sí, Mateo, te comento las dos preguntas. Una es Ya, una tiene que ver con las medidas que se tomaron en contra de las movilizaciones. Es decir, creo que se habló de una insurgencia peligrosa para la República, así y es. esto me imagino que implica que no se pueden tomar las calles a riesgo de ser agredidos militarmente, en primer lugar. Y en segundo lugar, pero no se te entendió bien, entonces por eso te lo pregunto. Y la otra tiene que ver con la pregunta de Kabir, también de la cuestión de las esperanzas, ¿no? Dijiste que a pesar de todo podía haber esperanzas, y esas son las que me interesan de manera fundamental para sobrevivir. Claro, muchas gracias tanto a ti, Mariflor, como a Kabir por las preguntas. Voy a tratar de responderlo más rápido. Bueno, en primer lugar, a partir de las movilizaciones de octubre del 2019, sí se produjeron cambios por parte del Estado, sobre todo de los instrumentos de seguridad del Estado, con respecto a la doctrina que ellos tienen para enfrentar episodios de conflicto social, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace algunas semanas, en esta incesante búsqueda de trabajo que tenemos los filósofos, de dar un pequeño taller sobre el movimiento indígena en el cual participaron pues algunos integrantes de la policía. Fíjate tú. Entonces fue muy interesante porque yo más bien transformé el taller en una manera de preguntarles a los policías cómo estaban leyendo la situación. Y fue bien interesante porque a pesar de que los policías están conscientes de que evidentemente existen causas estructurales para la protesta social y que todas ellas están plenamente justificadas porque ellos también pues tienen una extracción de sectores populares, pues ellos ya están leyendo a los actores de los movimientos sociales, los indígenas, las mujeres, los estudiantes, de otra manera. Les están leyendo como se leía en los 70s a los grupos insurgentes, como una amenaza a la integridad del Estado. Es decir, se observa en la actualidad casi como desde una lógica de enemigo, ¿no? Que es un poco una lógica jovesiana, smithiana, si tú quieres, en lo cual son enemigos de Estado. Y uno de los lugares en donde actualmente se ha visto cuáles son los efectos de esta interpretación por parte del Estado con respecto a los actores sociales y populares que están en conflicto es Colombia, ¿no? En Colombia, ustedes han observado cómo las fuerzas de seguridad no han tenido ningún problema en disparar contra la población civil. Es decir, a la misma población que se encuentra movilizada ya se le observa como enemiga del Estado, quiero decir, ¿no? Entonces, esta es una tendencia que empieza a instaurarse en varios países. En Ecuador, durante octubre del 2019, apenas hubieron 11 muertos, lo cual ya es bastante grave dentro del contexto histórico de las movilizaciones en Ecuador, pero eso de alguna manera tuvo repercusiones en otros países de la región en donde dijeron, pues aquí no vamos a permitir que las movilizaciones lleguen a poner siquiera en entredicho o bajo amenaza la capacidad de los gobiernos y los estados para, digamos, avanzar en sus programas o lo que haya sido causa de las movilizaciones en otros países, y la respuesta empieza a ser cada vez más violenta. Por tanto, la proyección que estamos haciendo acá en Ecuador es que en caso de que se vuelvan a reactivar las protestas y las movilizaciones, como en efecto parece que va a acontecer en las próximas semanas o meses, la respuesta en esta ocasión va a ser mucho más violenta. Es decir, el tratamiento que se le va a dar a los actores sociales, a los movimientos sociales, va a ser el de enemigo. El de enemigo. Además, existe un resentimiento muy fuerte por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas, porque en octubre del 2019 fueron derrotados por la movilización. Ustedes habrán visto las imágenes en donde pues, se desarmó a los policías, a los militares, se quemaron tanquetas,
y faltó muy poco para que básicamente se derroque al gobierno, ¿no? Fueron movilizaciones sumamente intensas. Con respecto a la pregunta que hacía Kabir sobre la crueldad organizada, es bien interesante porque aquí me ha servido mucho lo que yo escribí hace un par de años cuando estuvimos en Chiapas. Tú te acordarás, Mariflor, hablando en el simposio sobre Berta Cáceres, ¿verdad? Y yo había presentado un trabajo sobre el tema de Ayotzinapa, en donde reflexionaba un poco acerca de cuáles son las funciones de estos discursos que se van construyendo a partir de las imágenes, estos discursos en una especie como de semiosis del horror. ¿Qué es lo que busca transmitirse a través de la violencia a partir de las imágenes, ¿no? Entonces, a mí, yo nunca me imaginé, varios años más tarde, encontrar que lo que yo estaba utilizando, digamos, como acervo teórico para pensar lo que pasa en México, me iba a servir para pensar lo que pasa actualmente en Ecuador, ¿no? Que es, digamos, un marco para pensar sobre la crueldad, para pensar sobre este discurso de terror que se instaura en la espectacularización de la violencia, ¿no? Y yo justamente ahí, Kabir citaba esa parte de Horkheimer y Adorno, en donde se habla de la diversión organizada que se transforma en crueldad organizada. Eso es algo que yo observo que viene pasando ya desde hace algún tiempo en América Latina, en México sobre todo, y ahora también acá en Ecuador, cuando se tienen estas imágenes de tanta crueldad, ¿no? Contra sectores populares, ¿no? Porque los presos que aparecen en los videos, y que yo tuve que ver los videos justamente como, o sea, tratando de entender qué es lo que está detrás de esto, son los pobres que están siendo ejecutados de manera sumamente cruel y expuestos ante el resto de la población para enviar un mensaje, ¿no? Para crear una pedagogía desde el horror que justamente lo que busca es limitar la capacidad de la propia población de resistir, ¿no? De resistir ante el avance de este programa, que ahora yo pienso que hay que decirle una guerra casi, por los efectos que tiene, ¿no? Son parecidos a los de una guerra: muertos, población que se desplaza, cadáveres en las calles. Es sumamente grave la situación. Pietro conoce muy bien Ecuador, ha estado aquí en varias ocasiones, y él sabe que este es un país que de una u otra manera en los últimos años ha logrado enfrentar procesos de reforma neoliberal similares, y lo ha hecho de una manera bastante tranquila, digamos, ¿no? A partir de la movilización, la organización, la solidaridad, la resistencia. Y solamente en estos últimos 2 años es cuando ya la muerte empieza a ocupar el centro de las cosas, ¿no? México obviamente es un caso distinto, Colombia también, pero en Ecuador ya ha entrado, diría yo, en esta fase gravísima en la cual las cosas se transforman en un problema de vida. Eso tal vez para conversar un poco. Muchas gracias, Mateo. Interesantísima, excelente tu respuesta. Profesor Pietro, adelante, lo escuchamos. Gracias, Juan José, porque sí, hay muchas cosas que me gustaría decir, estimulado por las preguntas y porque acorté el tiempo de la exposición por los tiempos, ¿no? Entonces, me motivan las preguntas. Mariflor decía, oye, podrías dialogar con Mateo. Nada me hubiera gustado más, como dice él, me toca muy de cerca lo de Ecuador y también de Colombia. Acabo de regresar de Colombia. Son 2 países en los que he estado un poco involucrado en las luchas sociales, ambientales en Ecuador y en el levantamiento social colombiano. Ahora, incluso este jueves va a salir un informe de la misión de derechos humanos a la que fui, que se llama SOS Colombia,
y es todo un tema de 40 personas de 12 países con una representación mexicana importante. Mateo habla de un levantamiento social masivo, del que también me motivó y escribí mucho, también en Chile y luego en Colombia, en estos últimos 2 años. Creo que lo de Chile, lo de Ecuador y Colombia fueron levantamientos sociales, lo de Chile fue un estallido social. Son dos cosas diferentes, no para reflexionar ahora. Y yo estoy hablando de un conflicto social. Creo que sería un estallido, no un levantamiento, no masivo, sino de dos grupos muy concentrados, polarizados y pequeños. El círculo de escucha de un grupo y de otro fueron muy pequeños, en mi modo de ver. Es una hipótesis fuerte, pero que la puedo demostrar hasta el cansancio, pero es fuerte y puedo estar equivocado. Eso es lo que yo llamo el encierro, como diría Foucault y otras personas. Y es parte de las preguntas que vinieron, que son muy interesantes e importantes. Empiezo por orden con la primera de Mariflor, que me va a servir para agregar un par de ideas, y luego también por la de Mariflor y Juan José del diálogo. La toma cambia según los días. Este es un tema muy importante. También la marcha, no es lo mismo la acción marcha al Zócalo que marcha a la Sedena. Una persona ingenua diría, pero las dos son marchas. A las dos fue el mismo número de gente. A las dos fueron los mismos cuerpos exactos. Pero ¿cómo dices que son dos acciones diferentes? Porque el espacio y el tiempo cambia la acción. Lo más importante no es la acción, sino el espacio y el tiempo. Y esto lo sabe quien lucha, quien ha luchado. Y esto lo sabe quien hace teoría de la lucha. Entonces, por supuesto que cada día de la toma aumenta o debilita la fuerza moral, aumenta o debilita el desánimo comunitario, aumenta o debilita la relación de poder con el adversario. El adversario lo sabe perfecto, por eso unos están felices que se alargue la toma y otros, al contrario, sufren porque se dan cuenta que la fuerza moral de quien direcciona la toma cada día se desploma. Estas son hipótesis, no son verdades, hay que discutirlas, pero con un referente empírico, no de que me siento fregona o fregón porque estoy en la toma y no de que me siento bien o mal porque se alarga la toma, sino con datos empíricos y objetivos. Y esto es muy importante y que tiene que ver con la relación entre el fin y los medios. En la medida que para la comunidad ampliada se aleja la relación de coherencia entre el fin y los medios, entonces se aleja y se debilita la fuerza moral. Porque la clave es la empatía entre el fin y los medios para acumular fuerza. No solo mirar el medio y sentirse un fregón porque está uno en una acción de desobediencia civil. Eso es de una ingenuidad total en el terreno de la lucha social. Entonces, aquí es un tema bien interesante, es una pregunta que he tenido para mí. Primero, ¿cómo se decidió pasar del paro a la toma? ¿Cuál fue la reflexión estratégica del grupo que estaba en paro dentro de la facultad para decir, vamos a empezar una toma con una característica importantísima, sin tiempo definido? Porque la toma, a diferencia de la no cooperación, no tiene tiempo en principio, pero sí debe tenerlo para quien lucha, porque no puede caer en la ingenuidad de prolongar la toma in ile tempore, porque esa es una debilidad reflexiva y moral gruesísima. Yo dije, Mateo habló de un levantamiento social de masas, Ecuador, Colombia, Chile. Yo hablé de un levantamiento, de un estallido social, entre comillas, de dos grupos, pero que, cuidado, involucró a una masa, a 12.000 personas de la facultad, porque el enfrentamiento no fue solo entre dos grupos, fue de toda la facultad. Sin embargo, una porción enorme de la comunidad de la facultad estuvo completamente excluida.
o por intención propia o por intención de los dos grupos, o por muchas otras formas de construir lo que se llama el silencio y lo que se llama muy mal la apatía. La apatía a veces tiene que ver con comodidad, con miedo, con falta de teoría, con falta de perspectiva histórica. Cualquiera con un poco de análisis de la resistencia civil y experiencia histórica en el sentido de la historia sabía que esa toma no se iba a levantar en un breve tiempo. Y voy a la segunda pregunta, porque ninguna de las dos partes fomentó un diálogo comunitario. Ninguna, serio. Entonces, pregunta bien Juan José, aparentemente parece irracional porque va en contra de los propios intereses. Yo me di cuenta de esto a fin de febrero. Dije, soy un tonto, estoy buscando, escribí una carta a las autoridades, directo a la dirección, escribí muchos correos a las chicas dentro con mucha confianza y me daba cuenta que todo el mundo seguía igual. Entonces dije, yo soy un tonto, aquí hay otro tipo de lógica de la acción que yo no estoy entendiendo. Y yo estoy creyendo que quieren involucrar a la comunidad, quieren una solución de tiempo corto, etcétera. Y la agenda es otra. No digo por malas razones, pero es muy importante entender que las lógicas fueron muy opuestas y a la vez complementarias. Esta es una de las hipótesis más fuertes que pongo. Otro, y quiero aclarar una cosa cuando digo, me da una curiosidad enorme cómo se decidió cada día seguir la toma y cómo se decidió el primer día parar de la no cooperación a la desobediencia civil en 12 horas. Es algo bastante original históricamente. ¿Cómo se pensó? ¿Cómo se discutió? Porque a nivel comunitario de la facultad no se discutió nada, se discutió en un grupo que encabeza la direccionalidad de una toma. Entonces, aquí quiero aclarar, personalmente estoy completamente y he promovido y he estado en una cantidad de tomas. La desobediencia civil es uno de los motores más importantes de avance de la especie humana como humanización. No se está discutiendo si la toma es buena o mala. Lo que se está discutiendo es si la toma era necesaria en esas condiciones de enfrentamiento y negociación y objetivo. Yo digo que desde final de noviembre la toma era una acción de resistencia civil que fue totalmente en contra de toda la comunidad y de los dos bandos. Esa es mi hipótesis, que no era necesario. Pero hay que discutir. Perfecto. Entonces, voy a dos cosas muy breves que me quedaron de antes, pero que las quiero decir. Un aprendizaje fuerte, importante, en humildad, lo digo porque me cacheteó. En la facultad, bueno, de algún modo, entre comillas, la cátedra que tengo de concurso se llama mediación social. Y yo me di cuenta que un error muy grave fue que la comunidad no forzáramos, y uso la palabra textual, y en todo su sentido, una mediación entre los dos bandos en pugna. Fue un error gravísimo delegar y dejar en silencio apatía o desánimo. Cito los 3 casos más comunes que atravesaron a la comunidad, que los dos bandos cada vez se encerraran y se concentraran en sí mismos y en su lógica egocéntrica. Fue un error gravísimo que no existiera una mediación o externa a la universidad incluso, o de la facultad, profesores, estudiantes, trabajadores, porque lo que pasó fue que el encierro fue cada vez más, la sordera, la falta de diálogo y escucha, y nos salvó el coronavirus, entre comillas. Y lo quiero poner textual en mayúsculas, y si hay alguien que me demuestre que el conflicto iba a acabar en pocos días, discutámoslo, pero personalmente me parece una ingenuidad teórica gigantesca. Ahora, voy a la última parte justamente así. Lo que no se entendió es que lo que necesitaba el conflicto no era encierro, egocentrismo, sino cooperación. Solucionar las demandas del pliego muy bueno de las MOFIL y de la respuesta de la autoridad permanente al pliego exigía toda la comunidad y todos los saberes y especializadas de la gente maravillosa que está en filosofía y letras, estudiantes, maestras, maestros,
y administrativos. No era un problema si levantar o no la toma, sino el problema era cooperar o no como comunidad. Y es algo que lo dije hasta el cansancio al grupo interno de la toma en todo tipo de mensajes. Ustedes necesitan de la comunidad para resolver las demandas de su pliego petitorio. Las chicas solas ni por asomo podían enfrentar eso. Entonces, un error estratégico gravísimo fue no usar como fuerza auxiliar al profesorado y al estudiantado para el cumplimiento inmediato de esas demandas. Se hubiera acelerado muchísimo. Todas, desde el curso, dentro de la facultad, etcétera. Fue todo un gran encierro. Entonces, el tema no era tener esa manta arriba de la facultad que arda todo lo que tenga que arder, sino que se construya todo lo que tiene que construirse. El tema no es una facultad tomada, sino una facultad abierta. Y no estoy diciendo que hubiera o no clases, podía no haber clases por un periodo, pero toda la facultad trabajando para resolver operativamente, inmediatamente, las demandas del pliego petitorio. Y no la facultad cerrada y cada uno en su casa, haciendo lo que podía y quejándose y desanimado. Ahí creo que hay una de las raíces estratégicas de lo del diálogo que decían Mariflor y Juan José, más importantes, que no sé qué tipo de reflexión tuvo para hacer lo opuesto, porque lo que se hizo fue lo opuesto. Yo la dejo ahí. Muchas gracias, Pietro. Muchas gracias, Mateo. Me parece que no hay preguntas en Facebook Live. No sé si tengan alguna última conclusión, tanto Mateo como Pietro, y si no, ya podemos cerrar esta segunda mesa del simposio Violencia, Identidad y Territorio. Adelante, doctora Mariflor. Sí, no, yo nada más quiero pedirle a Pietro si nos puede mandar, si es posible, que nos envíe el documento este que va a salir sobre el proceso de Colombia. Tu micrófono, Pietro. Con mucho gusto, claro, incluso en un segundo a lo mejor acabo de copiarlo y se los mando ya en el chat. Ay, qué bueno, perfecto. Medio segundo porque soy disléxico. No, no lo mandes en el chat de aquí del Congreso porque yo no sé cómo recuperarlo. Vale, yo te lo mando. Sí, gracias. Estamos igual, somos del club. Ok, Bueno. Pues un gusto, un honor, estuvo padrísima esta mesa. Muchas gracias en verdad, Pietro, Mateo, a los asistentes en Facebook Live, a todos ustedes. Los esperamos, ¿no? Reciban la invitación para las siguientes mesas en este simposio Violencia, Identidad y Territorio. Hasta pronto, que estén muy bien.